Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Les saluda su hermano en Cristo, Francisco Ramírez, predicador de la Iglesia de Cristo en Dolores Hidalgo, Guanajuato. Encargado de transmitir en esta ocasión para ustedes, en esta su estación de radio amiga, mensaje de amor para salvación. El tema que le han encargado a un servidor tiene que ver con la Nueva Jerusalén. El tema es Jerusalén, la celestial. Ese es el tema que nuestros hermanos han tenido bien pedirme que imparta en esta ocasión para ustedes. Vamos, hermanos, a ponernos en las manos de nuestro Dios y Padre, agradeciéndoles a todos y cada uno de ustedes por su sintonía y agradeciéndole también a todos y cada uno de ustedes por compartir en las redes sociales, pero sobre todo a nuestro Dios y Padre Celestial. Entonces, hermanos, pongámonos en las manos de nuestro Dios y Padre. Oremos. Bendito Señor Dios, Creador de cielos, mar y tierra, y todo cuanto en ellos hay. Tú que moras, Señor, entre los querubines. Tú que habitas en el cielo, en tu altísima morada. Tú que estás sentado en tu trono. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, a tu nombre sea la honra y la gloria. Perdona, por favor, nuestras maldades y pecados, Señor, a fin de que no haya estorbo entre ti y nosotros. Pues tú, Señor, en tu palabra lo dejas muy claro. Tú no oyes a los pecadores. Sin embargo, Señor, nosotros nos encomendamos a ti, suplicándote perdón por nuestras faltas y pecados, a fin, Señor, de poder estar ante ti en tu presencia, limpios y sin mancha. Queremos rogarte, Señor, que tu palabra que será expuesta en esta tarde, sea expuesta con claridad, con sencillez, con amor, con humildad, por labios de tu siervo. Con mansedumbre, Señor, con reverencia, con respeto. También, Padre, te queremos suplicar, no solamente por tu siervo que habrá de exponer, sino por todos aquellos que habrán de escuchar, Padre, la palabra expuesta por labios de un servidor. Que tú, Padre, abras las mentes y corazones de todos quienes escuchamos. Y que tu palabra, Señor, transforme nuestras vidas, nuestros corazones. Y que cualquier cosa que nosotros pensamos diferente, que sea tu palabra, Señor, la que tenga autoridad y la que tenga peso. Y que nosotros no nos dejemos gobernar por nuestras emociones, por nuestros sentimientos, por lo que hemos aprendido, Señor, de nuestros líderes, sino que seamos honestos y que tu palabra, Señor, en verdad nos transforme. En verdad, Señor, que seas tú quien conceda, Padre, que nuestras mentes se amolden y se ajusten a tu verdad. Rogamos, Señor, por esta estación de Radio Amiga y rogamos también, Dios omnipotente, por tu iglesia en todo lugar. En el nombre santo y glorioso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Agradezco los saludos que nuestros hermanos han enviado. A nuestro hermano Margarito Lucio también por estar aquí sintonizando. Nuestro hermano Roberto Ocupado Ramírez, allá en la ciudad de San Luis Potosí. Nuestra hermana Cari Jara, Jorge Sainz, Esther López Lucio. Y así, hermanos, todos los que posteriormente se sumen o habrán de escuchar en las diferentes páginas de red social, todos bienvenidos. Hermana Eileen Platas, bienvenida. Saludos a su familia allá en Puebla también. Les amamos a todos entrañablemente con el entrañable amor de Jesucristo. Vamos pues, hermanos, a dar inicio. Y para ello quiero que me acompañen, por favor, si son tan amables, al libro de Apocalipsis. Ahí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, encontramos esta expresión sobre la nueva Jerusalén o Jerusalén la celestial. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios.
enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas son palabras verdaderas de Dios. Porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Miré entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. Y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Aquí, hermanos, nosotros encontramos la nueva Jerusalén, a Jerusalén la celestial. Hermanos, nosotros en la Biblia, para poder entenderla, estudiamos lo que algunos hombres llaman hermenéutica. Y en la hermenéutica, hermanos, tenemos hermenéutica general y tenemos hermenéutica especial. La hermenéutica general, hermanos, se aplica a cualquier libro, dentro y fuera de la Biblia, dentro y fuera, de la palabra de Dios. Y una de las reglas es entender el pasaje en su sentido llano, en su sentido literal. Ir por el entendimiento más obvio. Vamos nosotros a leer el pasaje y lo primero que entendemos, eso es. Cuando es una literatura general. Cuando está un poquito confusa y no se entiende la lectura, siendo lenguaje llano, no lenguaje profético, no lenguaje apocalíptico, no lenguaje de poesía, entonces nosotros, después de leer el texto primario, tenemos que ir al párrafo para tratar de entender, según el contexto, su significado. Si no encontramos el significado en el párrafo, entonces vamos a los escritos del autor. Vamos a ver qué es lo que el autor nos va a explicar respecto a esto. Si no encontramos la interpretación del asunto, del texto primario, en la explicación del mismo autor en otras cartas o libros que escribe, entonces vamos al resto del Nuevo Testamento. Si no vamos al resto del Nuevo Testamento, si aún ahí no encontramos la respuesta, entonces vamos al Antiguo Testamento, porque el texto se entiende con su contexto. Y el contexto es desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es verdad y eterno todo juicio de tu justicia. Hay quienes todavía van al contexto geográfico, van al contexto histórico, al contexto cultural y tratan de explicar para que todo embone perfectamente. Bueno, hermanos, eso es con respecto a lo que es la literatura general. Hay contexto interno y hay contexto externo. Contexto interno, decíamos, lo que dice el texto. Si no lo entendemos, vamos al párrafo, versículos antes, versículos después. Si no lo entendemos, lo que dice el libro o la carta. Si no lo entendemos, lo que dice el autor. Si no entendemos esto, entonces vamos al Nuevo Testamento. Y si no, entonces vamos a toda la Biblia, incluido el Antiguo Testamento. Cuando no, entonces vamos a lo que es el contexto externo. Lo que son el contexto geográfico, el contexto histórico y el contexto cultural, para tratar de encontrar una explicación que sea satisfactoria,
que sea acorde al tema que estamos estudiando. Pero, tratándose de libros como Isaías, Ezequiel, los libros de poesía y los libros de literatura apocalíptica, como es el libro de Apocalipsis, entonces, hermanos, necesitamos de una hermenéutica que llamamos hermenéutica especial. La hermenéutica especial, hermanos, no se asusten, no es nada complicado. Es sencillo, de hecho. La hermenéutica, hermanos, especial, es a veces confusa porque hay una parte literal o una parte figurada. Y la lucha es, ¿voy a entender este pasaje como literal o lo voy a entender como figurado? Si es como figurado, ¿qué explicación le voy a dar? ¿Cómo voy a entender esta visión? Bueno, hermanos, la regla es muy sencilla. Solamente voy a dar una que es la que voy a utilizar para la explicación de este pasaje, de Apocalipsis 20, del 2 al 14, al cual leíamos, con respecto a la Nueva Jerusalén o bien Jerusalén celestial. Hermanos, en todo el libro de Apocalipsis y en todos los sueños y en todas las visiones que encontramos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, desde Génesis hasta Apocalipsis, usted tiene que olvidarse de la visión. Sí, usted tiene que olvidarse de la visión y leer los versículos anteriores o posteriores dentro del mismo libro y tratar de entenderlo en el contexto inmediato, dentro del mismo párrafo, dentro del mismo capítulo, sin salirse del libro. Yendo al mismo autor en el mismo libro, en el mismo capítulo, en la misma visión. Porque en la misma visión hay una parte que en lugar de ser la visión, hay una parte explicativa. Y entonces usted estará pisando en terreno seguro. Si cuando ve la visión lo deja confuso y con dolor de cabeza, lo deja como dijera Daniel, ¿se acuerdan? Débil, lo deja espantado por aquello tan terrible que se ve, usted no se preocupe. Si el mismo que está mostrando la visión a Daniel o a Juan o a José o a cualquier otro autor de la Biblia explica qué significa la visión, usted no se mete en problemas. Olvídese por completo de la visión y deje que el Espíritu Santo, por medio de aquel que está mostrando la visión al profeta de Dios, le explique a usted y a mí y a todos lo que la visión significa. Eso es, hermanos, lo que llamamos nosotros hermenéutica especial. Y en los libros donde encontramos este tipo de literatura, hermanos, sería muy bueno, sería muy inteligente y muy prudente de nuestra parte ir a la parte explicativa de la Biblia y no tratar de explicar la visión para no llegar a conclusiones, hermanos, totalmente erradas y aberrantes y contradictorias a lo que la palabra de Dios enseña. Hay muchos pasajes en Isaías capítulo 13, en Ezequiel capítulo 28, que las personas echan a volar su imaginación y agarran monte y se van lejos, hermanos. Cuando dentro de la misma visión o dentro de la misma literatura apocalíptica llega un momento en el cual el escritor identifica qué es lo que quiso decir o cómo se tiene que interpretar o qué significan tales palabras. De esta manera, hermanos, estaremos dejando nosotros que el Espíritu Santo sea quien nos enseñe y no seremos nosotros tratando de enseñar a la Biblia. Es ridículo, hermanos, siendo honestos, que nosotros tratemos de enseñar al Espíritu Santo, que nosotros tratemos de dar una explicación diferente a la que el Espíritu Santo da por medio de sus hombres inspirados. Ahora, ¿cómo llegamos a esta interpretación? ¿Cómo es que el hermano Francisco Ramírez, predicador en Dolores Hidalgo, Guanajuato y en Montelongo, llegó a la conclusión de que así se tiene que interpretar de manera especial el libro de Apocalipsis y la literatura apocalíptica? Bueno, hermanos, realmente no llegué yo a esa conclusión. La misma Biblia nos lleva a esa conclusión. Vamos a leerlo en el capítulo 1 de Apocalipsis, si tiene usted a bien acompañarme.
Quise, hermanos, extenderme en esto porque creo que si les doy las herramientas, será mucho más fácil para usted entender el mensaje, aunque el internet se cortara en este momento y ya no pudiera yo dar la explicación. Fíjese bien, Apocalipsis capítulo 1, versículo 20. Usted sabe, la visión la encontramos del versículo 12 al versículo 18. Y en el versículo 20 dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Se fija usted? Usted y yo perderíamos 10, 15 años estudiando, leyendo libros con respecto a la visión, cuando lo único que necesitábamos hacer es ir al versículo 20 y dejar que el Espíritu Santo nos enseñe y nos instruya con respecto a qué significa la visión. Y así como esto, hermanos, en el capítulo 5, versículo 8, por ejemplo, encontramos otro ejemplo de esto mismo. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas. Fíjese bien qué dice ahí. Y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Significa? La visión es clara. Hay copas de oro llenas de incienso. La explicación está ahí mismo en el pasaje. Estas simbolizan o representan las oraciones de los santos. Más adelante, hermanos, en el capítulo 17, versículos del 8 al 18, quiero que por favor me acompañen. Capítulo 17, versículos del 8 al 18. Es una lectura un poquito larga, hermanos. Ustedes la van a leer mejor en su casa porque el tiempo vuela, hermanos. Versículos del 8 al 18 se explica qué es la bestia, qué es la mujer, qué son los cuernos. Primero la visión, que nadie entiende, que todos nos quedamos sorprendidos diciendo qué trató de decir. Y finalmente en los versículos del 8 al 18 se explica con diáfana claridad qué significa todo esto. Capítulo 19, versículo 8, hermanos. Este sí lo leemos porque es solamente un versículo. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Se fijan, hermanos? Cuando en la visión se encuentra la parte explicativa, entonces dejemos que la misma palabra de Dios se explique a sí misma. No tenemos por qué confundirnos. No tenemos por qué perdernos. Una vez dicho esto, hermanos, voy a dar solamente unos ejemplos ya como alusión, ya como referencia, ya sin leerlos. Los sueños de José, ¿se acuerdan? Aquellos manojos de trigo que se inclinaban ante él, los de sus hermanos. Ahí mismo el pasaje da la explicación, que sus hermanos se iban a inclinar ante él, lo que años más tarde llegó a cumplirse. Inclusive miraba cómo es que el sol, las estrellas, la luna, también se inclinaban ante él, sus padres también se inclinarían ante él. Todo esto se cumplió. El sueño del copero, el sueño del panadero, el sueño de Faraón, las visiones de Daniel en el libro de Daniel, las visiones de Nabucodonosor. Todo esto, hermanos, todo lo que es literatura apocalíptica, hay una parte que llamaremos la visión y otra parte que es la sección explicativa al finalizar la visión. Bueno, nosotros leemos, vemos el panorama, vemos la visión, pero no nos detenemos ahí. Vamos directamente a la explicación de la visión. Y de esta manera el Espíritu Santo nos enseña y nosotros aprendemos directamente de los pies del Maestro, sin tener necesidad de que alguien más venga y nos diga lo que soñó al respecto, lo que Dios supuestamente le reveló. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 3, versículos 3 y 4, que por revelación me ha sido declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente. Versículo 4, leyendo lo cual, podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Segundo de Pedro capítulo 1, versículo 1,
a los que habéis alcanzado por la misericordia de nuestro Dios una fe igualmente preciosa que la nuestra. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Según a los Corintios capítulo 4 y versículo 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual también hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Entonces, mis amados hermanos y hermanas, nosotros podemos llegar a tener la misma fe leyendo, escuchando la palabra de Dios. No necesitamos de revelación en el tiempo presente. Toda la verdad ya fue revelada y nosotros podemos llegar a tener la misma estatura de la plenitud de Cristo. Nosotros podemos llegar a tener una fe igualmente preciosa que la del apóstol Juan aquí. ¿Cómo? Leyendo. Una vez que hemos dicho eso, hermanos, pasemos ahora sí a nuestro tema, a nuestro asunto. Jerusalén, la celestial. Jerusalén, la nueva Jerusalén. Versículo 2. Apocalipsis 21, 2. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Versículo 9. Fíjese bien. Viene entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. Y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Versículo 2, que ya leímos. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Entonces, hermanos, la Jerusalén nueva, Jerusalén, la celestial, es la iglesia. Versículo 11. Teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe diáfana, como el cristal. Entonces, hermanos, la palabra de Dios habla de manera clara. La nueva Jerusalén, Jerusalén la celestial, es la iglesia misma. Vamos a otros pasajes, por ejemplo, en Hebreos capítulo 12. En Hebreos capítulo 12, el escritor inspirado está hablando respecto a no dejar de congregarnos. Ya como iglesia, ya no en el templo. Y dice en los versículos 18 en adelante, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba, si a una bestia tocar el monte será apedreado pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado, fíjese bien, al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Entonces, mis amados hermanos y amigos, nosotros, cuando nos congregamos como iglesia, nosotros, hermanos, cuando estamos en la iglesia, en el reino de Dios, por eso es llamado también el reino de los cielos, porque es Jerusalén la celestial, es la nueva Jerusalén, es la ciudad del Dios vivo. Estamos nada más y nada menos que ante la presencia misma de Dios Padre, ante la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, ante Jesús, el mediador del nuevo pacto. Estamos en la compañía de muchos millares de ángeles. Nosotros entendemos esto también cuando Jesús dijo, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Nosotros somos Jerusalén la celestial, somos la ciudad del Dios vivo, somos el pueblo de Dios, somos el reino de los cielos, somos el reino de Dios. En el capítulo 19, hermanos, de Apocalipsis, recuerden que el capítulo 21 dijo, yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Capítulo 19, versículos 7 al 9. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa, fíjese bien, su esposa se ha preparado.
Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Nosotros, hermanos, somos la desposada. En la segunda carta a los Corintios, es en el capítulo 11, hermanos, acompáñenme por favor. Dejemos que la palabra de Dios nos enseñe. Capítulo 11, versículo 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Nosotros, la iglesia, los que ya fuimos bautizados, somos la desposada del Cordero. Somos la iglesia. Somos Jerusalén la celestial. Somos la nueva Jerusalén. Somos el pueblo de Dios. En Efesios también, hermanos, capítulo 5, versículos del 22 al 33, se habla de la iglesia como la esposa de Cristo. Vamos allá. Efesios capítulo 5, versículos 22 en delante. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer, como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. En estos pasajes, hermanos, se enseña con diáfana claridad que nosotros, la iglesia, somos la esposa de Cristo, la desposada del Cordero. Y la desposada del Cordero es la esposa ataviada para su marido. ¿De qué se vistió? De lino fino. ¿Qué es el lino fino? Las acciones justas de los santos. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que estar ataviados. Y esta Jerusalén descendió del cielo. No es terrenal. La iglesia no es terrenal. La iglesia fue planeada por Dios, fue diseñada por Dios desde antes de la fundación del mundo. Efesios 3, 10 al 11 lo declara así. Dice ahí, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme, dice ahí, el propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. La iglesia, pues, es parte del propósito eterno de Dios. Entonces, mis amados hermanos, nosotros hemos descendido del cielo. Y porque hemos descendido del cielo, nosotros ahora somos el tabernáculo de Dios con los hombres. Sí, somos el tabernáculo de Dios con los hombres, porque Dios mora con los santos. Fíjese lo que dice ahí Apocalipsis 23 ahora. Ya no el versículo 2, 21:2, sino 21:3. Oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Vamos a leer esto en otros pasajes en relación ahora literalmente a la iglesia. Es el apóstol Pablo, hermanos, quien declara esto. Vamos a leer pasajes como 2 Corintios capítulo 6, versículos del 16 al capítulo 7 y versículo 1. 2 Corintios capítulo 6, versículos del 16 al 7:1. Vamos allá. Así está escrito. Vamos a leer desde el 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial o qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois, fíjese, la iglesia,
Vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre. Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Nosotros somos la morada de Dios. Nosotros somos el templo de Dios. En la primera carta a los Corintios también, en el capítulo 3, versículo 16, Pablo hizo esta advertencia al pueblo que se dividía en Corinto. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? O sea, dentro de vosotros, como la iglesia, como el cuerpo de Cristo, como la desposada del Cordero, como Jerusalén la celestial. Hay más pasajes, hermanos. Efesios 2, 20 al 22. Dice así la palabra de nuestro Dios en Efesios capítulo 2, versículos del 20 al 22. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también, hablando de los gentiles, sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Nosotros, la Nueva Jerusalén, nosotros, Jerusalén la celestial, somos el tabernáculo de Dios con los hombres. En 1 de Pedro capítulo 2, versículo 5, hermanos. Usted sabe lo que dice ahí el apóstol Pedro. Aún así vamos a leerlo. 1 de Pedro 2, 5. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. También, ¿qué es, hermanos? La primera carta a Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15. ¿Usted se acuerda lo que dice ahí el apóstol Pablo a este hombre llamado Timoteo? Dice ahí, 1 Timoteo 3, 14 y 15, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, amados hermanos y amigos y demás personas que nos escuchan, Jerusalén la celestial, la nueva Jerusalén es la iglesia. La iglesia y la desposada del Cordero. Descendió del cielo. Fue planeada por Dios, diseñada por Dios en la eternidad. No es obra de los hombres. La iglesia no es algo que se le ocurrió a algún ser humano. No salimos de la reforma. No salimos de doctrinas humanas, de pensamientos humanos. Nacimos de la mente de Dios. Nosotros somos la iglesia, el tabernáculo de Dios con los hombres, porque somos la casa espiritual donde Dios habita. Somos el edificio de Dios. Somos el templo de Dios. Somos la familia de Dios. También, hermanos, ahí en el versículo 4 se menciona que es un lugar, hermanos, donde hay felicidad. Me parece que es el 35:10 de Isaías, donde hablando también acerca de la iglesia, hermanos, se menciona esto. Estaba buscando, hermanos, pero no pude encontrar. Hasta hoy me acordé que esta profecía, hermanos, se cumple en Romanos, o al menos el apóstol Pablo la identifica como cumplida en Romanos. Les debo esa cita. Aquí en Isaías 35:10, pasaje paralelo a Isaías capítulo 65, dice, y los redimidos de Jehová volverán, y vendrá nación con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y oirán la tristeza y el gemido. Esto, hermanos, está ligado, a Apocalipsis 21:4. Me faltó leerlo. Apocalipsis 21:4. Dice aquí, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hermanos, en la iglesia es un lugar de consuelo. Dios, hermanos, en la iglesia, como dice Pablo en 2 Corintios capítulo 1, versículos del 3 al 7, es el Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, con que nosotros somos atribulados por Dios.
Y una de las maneras en las cuales Dios nos consuela, hermanos, es por medio de la esperanza. Romanos 8:18, porque sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Versículo 28, Romanos 8:28. Y el versículo 18 dice ahí, porque sabemos, porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, hermanos, nosotros, por medio de la prueba también, como dice Romanos 5:4, tenemos esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Entonces, mis amados hermanos, todo esto que leemos en Apocalipsis 21, del 1 al 4, se cumple en la institución divina de la iglesia. La iglesia como la desposada del Cordero, la iglesia como la esposa de Cristo, la iglesia como que descendió del cielo, es decir, se originó en la mente de Dios, la iglesia como un lugar que es conocido como el tabernáculo de Dios, es decir, la morada, el lugar donde Dios habita, donde Dios mora. También sigue diciendo aquí, donde ellos son su pueblo y Dios mismo está con ellos como su Dios, tal cual lo leímos en 2 Corintios 6:14 al 7:1. Un lugar en el cual Dios enjuga toda lágrima de los ojos de los hermanos y hermanas. Entonces, mis amados hermanos y amigos, aquí está hablando de la iglesia. No nos dejemos confundir con la visión, con el lenguaje simbólico. Olvidémonos del lenguaje simbólico y vayamos, hermanos, a la misma revelación que la misma palabra de Dios le da. Usted y yo no tenemos por qué interpretar ningún pasaje, solamente unir los pasajes y dejar que estos se interpreten a sí mismos. La Biblia, hermanos, es su mejor y más grande comentario acerca de sí misma. Yo les invito a que lo comprueben. En lugar de andar leyendo tanto comentario y tanto libro de quién sabe qué persona, hermanos, mejor vaya a la Biblia, estudie su Biblia, memorice la palabra de Dios. Fíjese que una de las bendiciones de memorizar es que cuando usted ve un pasaje oscuro y usted conoce los pasajes claros, de inmediato, de manera automática e instantánea, usted va a relacionar los pasajes y encontrará que va a ser muy difícil que usted sea engañado, muy difícil que usted se desvíe. Necesitará de mucha ayuda externa para poder ser desviado de la sana doctrina, de una correcta interpretación de la palabra de Dios. Así que yo le invito a estar siempre meditando de día y de noche en la palabra de Dios. El día de ayer en la invitación, hermanos, daba yo algunas motivaciones para escuchar este seminario. Quiero que me acompañe, hermanos, porque esto no lo leí. En el Salmo 119, leía yo solamente el versículo 97, si mal no recuerdo. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Ahora fíjese lo que dice más adelante, el versículo 98 que ya no leí. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñoreadores, he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Y el 105 también, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, mis amados hermanos y amigos, dejemos que la palabra de Dios esclarezca todo. Dejemos que la palabra de Dios disipe toda duda. Y cuando veamos un pasaje confuso, porque la visión es aterradora, porque la visión es inimaginable en nuestras mentes y simplemente no lo podemos procesar la información, no nos enfrasquemos, no perdamos el tiempo con eso, hermanos. En la misma visión hay una parte explicativa. Vayamos a esa parte. Y luego toda esa visión se resume en un versículo. 15, 20 versículos de visión resumidos en un solo pasaje dentro del mismo párrafo de la escritura. Dejemos que la Biblia se interprete a sí misma para evitar, como acabamos de leer en el Salmo 119, 97 al 105, que los falsos maestros, que los que se quieren enseñorear de nosotros, nos engañan. Vayamos directamente a la palabra de Dios y dejémonos instruir por ellos.
En este lugar, hermanos, en la iglesia todo es nuevo. Segunda a los Corintios 5:17. De modo que si alguno está en, preposición que significa dentro de. Si alguno está en Cristo, es decir, dentro de Cristo. Vamos a leerlo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tengo mucho material, hermanos, con respecto a esto, que la palabra nuevo en ocasiones se refiere, hermanos, a un cambio. Por supuesto, en cuanto a nuestra esperanza, cuando dice cielos nuevos y tierras nuevas, no nos referimos a un cambio, sino que nos referimos a otro. Mejor dicho, sí nos referimos a un cambio, a algo nuevo, no a algo renovado. Pero en ocasiones, hermanos, la palabra nuevo también tiene otro significado. Solamente como referencia, hermanos, ustedes lo leerán en su casa. Isaías capítulo 13, versículos del 6 al 22. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 2 y versículo 5. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 6. Isaías, todo el capítulo 34, desde el 1 hasta el 17. Nahum capítulo 1, versículos del 1 al 5. En Miqueas capítulo 1, versículos del 3 al 6. Isaías capítulo 65, versículos del 17 al 25. Y todo parece ser librado, todo parece indicar, hermanos, cuando dice que todas las cosas son hechas nuevas, se refiere, hermanos, a nuestra relación con Dios, a nuestra relación con Jesús, a cómo es que hemos sido reconciliados. Se refiere, hermanos, simplemente a cómo es que hemos sido librados del opresor, del lazo del diablo. Algo parecido a lo que encontramos en Hebreos 2, del 14 al final. Cómo es que Jesús, por medio de la muerte, destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y libró a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Al parecer, hermanos, ese es el significado. Pero no me quiero meter mucho en esto a causa del tiempo. Nos quedan solamente 15, 18 minutos. Hermanos, este pueblo, según Apocalipsis 21:6, que es la iglesia, eh, son un pueblo satisfecho. Y son un pueblo satisfecho, hermanos, por tres razones. Primero leemos el versículo 6. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Es un pueblo satisfecho, hermanos, número uno, porque todo ha sido consumado. Dice, hecho está. Al parecer tiene relación a lo que el Señor Jesús dijo en la cruz al decir, consumado es. Por supuesto, usted ya podrá estudiar esto con más detalle en otra oportunidad. Recomiendo también, hermanos, de manera complementaria para este estudio, para su estudio bíblico personal, las notas de cursos bíblicos para obreros cristianos sobre el libro de Apocalipsis, de los capítulos 21 al 22. Es, me parece, la lección número 27. El bosquejo, hermanos, que su servidor está tomando, como referencia para este estudio, es el bosquejo de Sunset School of Preaching. El libro, el curso de hermano Richard Rogers sobre Apocalipsis, también la lección número 22, los capítulos 21 y 22, traducidos por el hermano Miguel Ángel Arroyo Salas en su tiempo. Y con respecto a las reglas de interpretación, hermanos, los tomé de un libro en inglés llamado Over is Coming, o The Over is Coming. Quien lo escribe el libro se llama el hermano Steve Singleton. Es el libro que sustituyó al libro que había escrito el hermano Richard Rogers en Sunset School of Preaching. Por si usted desea seguir estudiando este tema con más detalle, hermanos. A veces los hermanos difieren en cuanto a su interpretación. Sin embargo, hermanos, son tres estudios, tres personas estudiosas a las cuales yo considero seriamente cuando estudio, hermanos, ver sus referencias y por supuesto llegar a una conclusión que sea personal. Yo le invito también a usted a que no se quede con lo que escucha aquí en Mensaje de Amor para Salvación, sino que día con día medite en la palabra de Dios de día y de noche y usted aprenda directamente del autor, del Espíritu Santo y no del hombre. Porque además escrito está,
Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Entonces, hermanos, por 3 razones es un pueblo satisfecho. Versículo 6. Número 1, porque hecho está, consumado es. Número 2, por el carácter eterno de Dios. Él es el alfa y la omega. Él es el principio y Él es el fin. Y número 3, hermanos, por la provisión divina. Dios ha prometido dar de beber el agua de la vida gratuitamente. Estos hermanos también, versículos 7 y 8, son un pueblo vencedor. Versículo 7, Apocalipsis 21, 7. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. 2 requisitos, hermanos, para heredar esta morada. Número 1, la sed. Dice aquí, hermanos, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. En el versículo 6, al que tuviere sed, ¿verdad? Yo le daré gratuitamente la fuente del agua de la vida. Usted sabe, Mateo capítulo 5, versículo 6, hablando de un deseo intenso, una de las bienaventuranzas es, Mateo capítulo 5, versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Romanos 10, 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Apocalipsis 22, 17, dice ahí, el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera venga y tome del agua de la vida gratuitamente. Entonces el requisito, hermanos, es querer, tener esa sed, ese deseo intenso para gozar de la vida eterna. Es esencial, hermanos, desear intensamente esto. Número 2, hermanos, vencer, no solamente querer, no solamente anhelar, no solamente tener deseo intenso, sino vencer. Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echa a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y seréis atribulados por 10 días, dice ahí. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Uno de los propósitos importantes de este libro, hermanos, es animarnos a ser fieles hasta la muerte. Hay muchos pasajes en el capítulo 2 y capítulo 3 y más pasajes, hermanos, que nos animan a ser vencedores. La palabra vencedor, hermanos, es una palabra clave. Apocalipsis 2:7, Apocalipsis 2:11, Apocalipsis 2:17, Apocalipsis 2:26, 3:5, 3:12, 3:21 y otros más en este pasaje. Pero aquí, hermanos, en el versículo 8, encontramos el contraste, hermanos, entre los vencedores con los que no son vencedores. La morada de los desobedientes. Fíjense, hermanos, lo que dice aquí. Usted sabe, Apocalipsis 20, del 11 al 15, se acaba de mencionar, no hay por qué ahondar en ello. Habrá un juicio y seremos juzgados cada uno según nuestras obras. 21:8 es solamente una alusión a ese mismo pasaje. Dice aquí, pero los cobardes, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Los cobardes, hermanos. Según los que saben un poquito más, hermanos. En esto el hermano Richard Rogers y el hermano Larry White coinciden. Los cobardes, hermanos, son todas aquellas personas que no son confiables en la iglesia. Si usted no es una persona confiable, entonces usted entra en esa clasificación de cobarde. Son personas que no son constantes. Y por supuesto también son personas que no soportan las dificultades. En Hebreos capítulo 10, por ejemplo, en los versículos 38 y 39, el escritor dice así:
Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El Señor Jesús habló del trigo, ¿se acuerda? Y la cizaña. Habló de cómo es, perdón, de cómo es que la semilla cae en ocasiones donde hay hierba, donde hay espinos y cardos. Y cómo es que estos yéndose son ahogados por los placeres, por las riquezas y no llevan fruto para Dios. Bueno, hermanos, de esta clase de gente está hablando aquí, los cobardes, los que no son confiables, los que no son constantes, y también de los que no soportan las dificultades. También, hermanos, menciona aquí los incrédulos, es decir, los que no confían. Cuando decimos los que no confían, hermanos, estamos hablando de ahí muchos hermanos creyentes, entre comillas, creyentes que son incrédulos en cuanto a la práctica, creyentes que, por ejemplo, prefieren conseguir un buen empleo porque no tienen la fe suficiente para creer Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo esto les será añadido. Personas que le dicen al predicador, sí, pues como usted le paga por estar aquí. Estamos hablando de esa clase de gente, gente que no cree en Dios, no tiene confianza en Dios, no se pone, pues no se entrega en las manos de Dios. Bien, hermanos, menciona aquí, vamos a ver Lucas 12:46 como referencia, hermanos. Inmediatamente, hermanos, empezamos a ir un poco más rápido en nuestro estudio. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que éste no sabe, le castigará duramente, y le pondrá, dice ahí, con los infieles. Bien, los abominables, hermanos. Se encuentra esta palabra también en Proverbios capítulo 6, versículos del 16 al 19. Es decir, todas aquellas personas que están contaminados. Primera a los Corintios capítulo 5, hermanos, y capítulo 6. Personas que tienen comunión dentro de la iglesia con personas a las cuales debieran ya haber entregado a Satanás. Personas que les da miedo aplicar la disciplina para que después a ellos no se les aplique la disciplina también. Diciendo que no pueden juzgar al hermano, sino que hay que amar al hermano. Esos son los abominables. También los homicidas. Los homicidas, hermanos, los vamos a definir como los que desean el mal a los demás. No solamente incluye aquellos que matan con cuchillo, con arma de fuego o con sus propias manos, sino que incluye, hermanos, a todos aquellos quienes piensan en hacer el mal. Mateo 5, 21 al 22, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Ya usted lo pausará y le dará clic después de leer. Los fornicarios. Incluye aquellos que empiezan a pecar en el corazón. Mateo 5, 28. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Los hechiceros. Incluye los obreros de milagros engañosos y falsos. Mateo 7, 21 al 23. Toda clase de superstición, también como el horóscopo, como el zodiaco, como el espiritismo y aún el uso de drogas para engañar. Vea usted el contraste en Romanos 8:14 y 8:28. Nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Incluye también, hermanos, Colosenses 3:5 a los idólatras. Y según la Biblia, hermanos, los idólatras también son aquellos que son avaros. También, hermanos, tiene ahí Apocalipsis 21:8 y todos los mentirosos. Aquí incluye a todos los falsos maestros, incluye a todos los hipócritas. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 20, el versículo 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Incluye, hermanos, a todo falso maestro. A todas aquellas personas que son hipócritas también. Apocalipsis 22:15, fíjese la referencia. Vamos a leerlo. Apocalipsis 22:15. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. También, hermanos, como referencia, Mateo 12:34 al 37.
Hechos 5 del 1 al 10, Ananías y Zafira. Primera Timoteo 4 del 1 al 3, todos los que mienten, hermanos, es porque tienen un espíritu de demonios. Primera de Juan 4 del 1 al 6, con respecto al espíritu de mentira, todos los que mienten, hermanos, son hijos del diablo, según Jesús en Juan 8:44. También, hermanos, todos estos, dice aquí, van al lago de fuego, van a la muerte segunda. Hablando de los mentirosos, hermanos, incluye todos aquellos que viven del engaño, todos aquellos que hacen trampa o tranza, como le llaman acá en México. Finalmente, hermanos, y solamente darle referencia porque me quedan 4 minutos. La naturaleza de la ciudad en Apocalipsis 21, del 9 al capítulo 22, versículo 5. Es la descripción de la gloria de la iglesia. Apocalipsis 21, del 9 al 11. Es una ciudad bella y gloriosa, porque tiene la gloria de Dios. Leíamos el día lunes con respecto a los 4 seres vivientes y mirábamos al que estaba sentado en el trono y su apariencia. La iglesia tiene la misma apariencia, la de la gloria de Dios en el versículo 11. La novia es la esposa, desciende del cielo, versículos 9 al 10. No es terrenal, es celestial, tal cual leemos en el Filipenses 3, 20 al 21. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Es de apariencia gloriosa, versículo 11. Su gloria es la misma gloria de Dios. Lo puede comparar en el versículo 23, como también en Isaías 62. Sugiero que lea mucho ese pasaje, Isaías 62. Es una ciudad segura, Apocalipsis 21 del 12 al 14. ¿Por qué es una ciudad segura? Número 1, porque hay un gran muro, porque hay 12 puertas y porque hay 12 cimientos. Un gran muro simboliza protección. 12 puertas, hay acceso y seguridad. Y otra vez, no es mi interpretación, es lo que el mismo pasaje enseña. Apocalipsis 21:15, Apocalipsis 21:25 y Apocalipsis 22:14. Y hay 12 cimientos, es decir, es permanente. Efesios 2 del 20 al 22. También, hermanos, es una ciudad medida. Apocalipsis 21 del 15 al 17. La ciudad es medida en los versículos del 15 al 16. Es decir, ya en kilómetros son 2.440 kilómetros de largo, 2.440 kilómetros de altura y hay lugar, dice ahí, para todos lados. Se mide el muro. En el versículo 17, son 64.8 metros de grosor. Sería imposible derribarlo. Recordemos el tipo de herramientas de guerra que había en aquel tiempo. Era imposible derribar un muro de 64.8 metros de grosor. También, hermanos, es una ciudad preciosa y costosa. Capítulo 21, versículos del 18 al 21. El muro es de jaspe o de diamante. Es lo que dice el versículo 18 y el versículo 11. Los cimientos, cada uno es una piedra preciosa, los versículos 19 y 20. Y las puertas, cada es una gran perla, versículo 21. Todo esto, hermano, lo que está diciendo es que la iglesia es gloriosa. Es la ciudad de Dios, Apocalipsis 21 del 22 al 27. Usted puede leer Isaías 60, el antecedente con respecto a esta visión. Nadie puede reclamar acceso exclusivo a Dios, es lo que dice el versículo 22. El Señor es su única luz, versículos 23 y 24. Versículos 25 al 26, la entrada es abundante. Versículo 27, es absolutamente santa. No hay nada sucio, no hay nada impío en esa ciudad. Y finalmente, hermanos, es una ciudad edénica. Capítulo 22, versículos del 1 al 5. Sus provisiones, versículos 1 al 2, relacionados con Ezequiel 47 del 1 al 12. Hay un río de vida, hay un árbol de vida, hay santidad en ese lugar. Sus privilegios en los versículos del 3 al 5. No hay más maldición, el servicio es a Dios, hay comunión estrecha con Dios y reinan para siempre con Dios. Es decir,
la iglesia es eterna. Eso es, hermanos, a grandes rasgos, Jerusalén la celestial. El tiempo se me ha acabado. Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes.